Este, ahora tengo que compartirles, porque esto lo tengo que hacer unos minutos antes y no justo ahora. Tenés compartida la pantalla, Juan Bautista. Ah, porque acá me ponía que estaba en pausa. No, 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 está compartida, está compartida. Es la parte final de Carbonilo, ¿no es cierto? Sí, sí, está reacciones de reducción, lo que pasa que yo no sé si lo ven. Pero decía Sí, sí, se que, ve. perfecto, bueno, ahí empezamos entonces. Lo que pasa que justo tuve un problema con la máquina justo un ratito antes, y bueno, empezamos entonces, lamento la demora, pero bueno, si no seguimos un cachito más, si pueden, y listo. Entonces habíamos visto la clase pasada, bueno, introdujimos todas las reacciones, ¿no? Bien de grupo carbonilo, y bueno, básicamente la hidratación del carbonilo, la formación de acetales, la reacción con otro tipo de nucleófilos suaves, como eh, los alcoholes y para hacer acetales y después para dar las bases de Schiff y las enaminas. Y habíamos empezado a ver la hidrogenación catalítica y nosotros ya sabemos de Orgánica 1 que los alquenos se hidrogenan fácilmente con hidrógeno catalizado por paladio o incluso catálisis homogénea, pero los compuestos carbonílicos en estas condiciones requieren condiciones muy drásticas para la hidrogenación catalítica, ¿no? Presiones muy altas, o sea que uno podría, como se indica acá en la transparencia, hidrogenar sin mayor problemas un alqueno en presencia de un compuesto carbonílico, sin necesidad de proteger el grupo carbonílico, como vimos a través de acetales o cualquier otro grupo protector. Es decir, esto es totalmente compatible. Distinto es el caso si quisiéramos reducir el carbonilo en presencia de alquenos, aunque, como vamos a ver, tenemos otros reactivos que prácticamente no tocan al grupo carbonílico, ¿no es cierto? Y dentro de esto están los hidruros, en particular para los compuestos carbonílicos, tenemos al borhidruro de sodio, que a través del ion hidruro, ¿sí? el mismo mecanismo que vimos para la adición nucleofílica, la adición de hidruro, queda el alcohol correspondiente a través de este ataque de hidruro, el mismo mecanismo de reacción. Y en general, con borhidruro de sodio, creo que ya lo habíamos comentado, es una reacción cinética. El borhidruro de sodio no es soluble en muchos de los solventes orgánicos, entonces es soluble en etanol, metanol y agua, y se trata de una competencia cinética en la descomposición del borhidruro de sodio para dar el borato correspondiente. La adición al carbonilo es mucho más reactiva, es mucho más rápida, entonces podemos hacer reaccionar borhidruro de sodio en presencia de un grupo carbonilo para dar el alcóxido correspondiente, que por equilibrio ácido-base nos da el alcohol directamente. Es decir, esto no hay que agregarlo externamente porque está dentro del medio de reacción, entonces el borhidruro ataca, el flujo de electrones es a través del hidruro vía el orbital menos ocupado, el orbital de menor energía no ocupado que tiene el grupo carbonílico, ¿no es cierto? Para dar el alcóxido. Si quisiéramos, por ejemplo, como vimos en el caso anterior, reducir solo este compuesto carbonílico y no el alqueno, entonces esto si lo tratamos
Si lo tratáramos con borhidruro de sodio, daría lugar al alcohol correspondiente sin tocar el alqueno para nada. Con hidrogenación catalítica, el alqueno se reduciría primero, como se indica acá, y el carbonilo no se toca. Entonces, el borhidruro de sodio realmente es muy amplio, es un reactivo que lo tenemos que cuidar de la humedad, a pesar de que se use en solventes que son próticos, ¿sí? Y cuando veamos el comportamiento de compuestos carbonílicos que estén conjugados, muchas veces todavía, esto lo vamos a tratar en las próximas clases, estos sistemas conjugados, vamos a ver que esta posición, como ya vimos, es reactiva, es electrofílica, y esta también. Si lo llamamos 1, 2, 3, 4, esta adición 1, 4 también es factible, no en todos los casos, pero muchas veces puede pasar que el ion hidruro o que el flujo de electrones ocurra a través de esta posición, como lo vamos a ver en detalle, con una variedad de nucleófilos. Entonces vamos a estudiarlo en detalle. Pero básicamente cualquier compuesto carbonílico, aldehído y cetona, con borhidruro de sodio se reducen al alcohol correspondiente, y en el caso de que tengamos compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, muchas veces necesitamos activar el grupo carbonilo para incrementar la electrofilicidad en el átomo de carbono que está unido al oxígeno, para que la reacción se produzca en este carbono. En general eso ocurre con sales de cerio, pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle en las próximas clases. Otro de los hidruros que se usan habitualmente es el hidruro de litio y aluminio. Hay una gran variedad de hidruros metálicos. El hidruro de litio y aluminio es mucho más reactivo, y como vamos a ver, no solo reduce grupos carbonílicos, sino compuestos que tengan carbono, nitrógeno, doble y triple enlace, como los nitrilos, ésteres, ácidos carboxílicos, amidas, etc. Pero requiere condiciones más cuidadosas para su manipulación, ya que reacciona violentamente con el agua, no como el borhidruro que reacciona suavemente, y se requiere trabajar en solventes apróticos, ¿sí? Como tetrahidrofurano o eteretílico. Y también con dioxano, que es igual que el eteretílico, pero el grupo terminal tiene 2 átomos de oxígeno, es un poquito más polar, entonces muchas veces se requiere usar dioxano por la solubilidad de los compuestos orgánicos. Bueno, entonces el hidruro de litio y aluminio, acá está muy simplificado, pero de alguna manera también potencia la polaridad de la unión carbonilo, del grupo carbonilo, coordinándose el aluminio, que es un ácido de Lewis, con los electrones no compartidos del átomo de nitrógeno, y después la transferencia de hidruro para dar el alcohóxido correspondiente. Nosotros en tetrahidrofurano anhidro o eteranhidro, que es donde el requisito que se tiene que trabajar para usar hidruro de litio y aluminio, entonces se obtiene este compuesto. La adición de protones es cuando uno corta la reacción, porque la adición de protones destruye el hidruro de litio y aluminio para dar hidróxido de litio e hidróxido de aluminio, ¿no? Es bastante engorroso. Si bien los rendimientos de las reacciones son prácticamente cuantitativos, si no hay otros grupos funcionales que intervienen, pero el hecho de que se formen así hidróxido de aluminio, que es coloidal, dificulta un poco cortar las reacciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar con compuestos que de alguna manera puedan reaccionar o se coordinen con el aluminio,
como el tartrato de sodio y potasio, que en general se agrega para que la reacción sea más limpia cuando se corta. Pero en general estas reacciones son bastante, o transcurren con rendimientos muy buenos, ¿no es cierto? Entonces, el hidruro de litio de aluminio, entonces en éter o en THF o en dioxano reaccionan muy bien, pero también el borhidruro de sodio reacciona. La limitación que tiene el borhidruro de sodio es que hay que trabajar con solventes próticos y muchas veces cuando tenemos grupos carbonílicos en compuestos que tienen un peso molecular relativamente alto, pueden no ser solubles en etanol o metanol y entonces tenemos que usar otros hidruros metálicos, ¿no es cierto? Tanto el borhidruro de sodio como el éter tienen, el borhidruro de sodio o el hidruro de litio de aluminio transfiere los 4 hidruros, entonces si uno quisiera hacer la cuenta, tendría que usar, es decir, una molécula de hidruro de litio de aluminio transfiere 4 hidruros. En general se usa en exceso este reactivo, pero hay que tener en cuenta que todos se van transfiriendo, formándose el aluminato correspondiente y haciendo que cada hidruro remanente sea menos reactivo. Obviamente, lo mismo pasa con el borhidruro de sodio. Bueno, eso es en cuanto a hidruros metálicos, y vamos a volver a verlos en detalle con los derivados de ácido que también reaccionan. El borhidruro de sodio en general no reacciona con los derivados de ácido porque vamos a ver que son menos electrofílicos, pero dependiendo del solvente podemos incrementar la nucleofilicidad del borhidruro de sodio y en algunos casos puede reaccionar con derivados de ácidos carboxílicos, como vamos a ver en un rato. Bueno, nosotros vimos cómo obtener entonces compuestos carbonílicos, pero lo que no vimos es la... Ay, espera un minutito. Bueno, seguimos. Nosotros vimos entonces cómo obtener los compuestos carbonílicos, pero acá, si bien no está, en algunos casos sí y en otros no, vinculado a su electrofilicidad, estas son algunas de las reacciones que dan los compuestos carbonílicos desde el punto de vista de la reducción. Obviamente que la mayor parte de las veces nosotros no queremos reducir al alcano correspondiente, pero bueno, en algunos casos puede ocurrir, y los dos primeros métodos son métodos muy tradicionales y relativamente antiguos. Es muy difícil que uno quisiera obtener un alcano a partir de estas dos reacciones de Clemmensen o de Wolff-Kirchner, ya que son muy drásticas y si hay otros grupos funcionales van a interferir. Básicamente, la reacción de amalgama de zinc en ácido clorhídrico es la reducción de Clemmensen, es una reacción redox, pero que puede afectar a cualquier grupo funcional que esté presente. En este caso es una molécula simple, ¿sí? Etilfenilcetona, entonces esto va a dar con buen rendimiento N-propilbenceno, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que este método es significativamente drástico. Y otra es la reacción de Wolff-Kirchner, que vamos a ver que
que también es en condiciones básicas, a diferencia de la de Clemmensen, y que inicialmente se forma la hidrazona correspondiente, que en el método drástico de reacción básico, acá me dicen que hay un carbono de más en Clemmensen, sí hay un carbono de más, este está de más. Así que algo para retocar. Pero la idea es que, fíjense el que está coloreado, y ahí es donde ocurre. Está dibujado por error un carbono de más. Entonces, en la reducción de Wolff-Kishner, ahora vamos a ver el mecanismo, pero ocurre a través de la hidrazona correspondiente y de dietilenglicol, que tiene un punto de ebullición muy alto para poder efectuar esta reacción sin que sea en tubo cerrado. Y después otro método, nosotros vimos la formación de acetales, en este caso es un litio acetal, y este es un método mucho más suave para poder obtener el alcano correspondiente. Este grupo también se usa como grupo protector, pero es mucho más difícil de remover que los acetales cíclicos que habíamos visto, los dioxolanos que habíamos visto. Este es un 1,3-ditiano y puede pasar al alqueno sin mayores problemas por hidragenación con níquel-Raney, que acuérdense que habíamos comentado que el níquel-Raney es una amalgama de níquel con aluminio, que tratado con hidróxido de sodio concentrado, disuelve el aluminio, se produce níquel fresco, con mucha superficie de contacto, y en presencia de hidrógeno sobre este níquel, da lugar al alcano correspondiente. Para formar entonces esto, acuérdense, se utilizaba como catalizador un ácido de Lewis, fluoruro de boro, que en general viene como un complejo. El fluoruro de boro es un gas, y se utiliza el complejo trifluoruro de boro con una molécula de éter etílico. Eso es un líquido que se coordina con el óxido con los pares electrocompartidos del oxígeno. Esto se activa y, bueno, dos adiciones sucesivas del átomo de azufre da este derivado, que es un 1,3-ditiano, ¿sí? Un ditío acetal. Bueno, nosotros ya sabemos entonces cómo es la formación de la hidrazona correspondiente. Entonces, una vez obtenido este compuesto, estos hidrógenos tienen se hace en un medio básico fuerte, se abstrae un hidrógeno para tener esta molécula con el nitrógeno cargado. Hay un movimiento de electrones, se abstrae un electrón del solvente, que en este caso es dietilenglicol, nueva abstracción de este hidrógeno, pérdida de nitrógeno, y tenemos el alcano correspondiente. Sí, estas transformaciones en general pueden ser útiles sintéticamente, pero bueno, en general yo siempre lo comento en los cursos de Orgánica 1, es mucho más interesante oxidar un alcano a un compuesto, a un alcohol o a un compuesto carbonílico, ya que hay mucha abundancia de alcanos que son quirales, sobre todo los que provienen de fuentes naturales como el petróleo, ya que tenemos moléculas armadas con la quiralidad definida. Entonces uno puede aprovechar el hecho de tener ese tipo de moléculas para tener compuestos que sean útiles y que se puedan derivatizar. El alcano es muy difícil que se pueda derivatizar, pero durante muchos años, desde hace 30 años, que se está estudiando la catálisis para obtener compuestos funcionalizados a partir de alcanos, e incluso con catalizadores relativamente baratos, como pueden ser
sales de hierro, 2 o 3, para obtener moléculas quirales de fuentes naturales, que bueno, que es una fuente, uno sabe que tiene muchas veces una pureza altísima, casi siempre, o muchas veces del 100%. Otras cosas que dan entonces los compuestos carbonílicos son oxidaciones al ácido carboxílico. Y en general, por más que tengamos ya eso se vio en el curso de Orgánica 1, el alcohol, por más que tengamos reactivos que puedan oxidarlo directamente al ácido carboxílico correspondiente, siempre conviene hacerlo en 2 etapas, por más que sea una etapa adicional, sintética, ya que el pasaje del aldehído al ácido carboxílico se puede hacer suavemente. Uno de los reactivos que lo hacen suavemente y que se usó muchos años para caracterizar, hace años, es historia de la química, pero es el ensayo de Tollens, que un aldehído podía pasar al ácido carboxílico correspondiente con plata amoniacal, ¿sí? Perdón, no me sale el nombre, con plata +1, disuelta en amoníaco, entonces precipitaba plata, y si se hacía en un tubo de ensayo se formaba un espejo de plata que era muy característico de la presencia del grupo funcional aldehído. Hace muchos años, la reacción es linda de ver, pero es solamente visual, no tiene ninguna aplicación sintética, salvo que para la obtención, ¿no es cierto? Las cetonas, si las oxidamos, se rompe la molécula, ya que no tiene posibilidad de ir más allá, entonces si se oxida la acetona, da lugar a compuestos de muy difícil control. Esto sería un estado intermediario, pero si nosotros logramos hacer esta transformación y la reacción no se controla, esto va a seguir reaccionando para dar dióxido de carbono y agua. Entonces, así como estrategia, los aldehídos son intermediarios buenos, incluso obteniéndolos a partir de un alcohol, para dar los ácidos carboxílicos, que ahora vamos a ver cómo son sus propiedades y cómo ocurren, ¿cierto? Entonces, si bien acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de agentes oxidantes para pasar al compuesto carbonílico, estas son condiciones sumamente drásticas, y en este caso se puede utilizar simplemente como un método de obtención industrial de cosas de relativamente bajo peso molecular. Si tenemos pesos moleculares altos, decididamente estos métodos no son útiles y se deben emplear métodos suaves para poder hacerlo. Uno de los métodos suaves es plata +1 en presencia de amoníaco, que oxida limpiamente, incluso con compuestos de peso molecular relativamente alto, para dar plata metálica que se elimina fácilmente del medio, y se conoce como test de Tollens, que como les había comentado, se utilizaba para caracterizar la presencia de un grupo carbonílico, y ya tenemos hoy en día, realmente desde hace muchos años, que este test no se usa para caracterizar. De todas maneras, es importante que, si bien hay compuestos carbonílicos en los seres vivos, en animales, en plantas, si están aislados y están expuestos al aire, se oxidan fácilmente al ácido carboxílico correspondiente, simplemente en presencia del oxígeno, ¿no es cierto?, del oxígeno del aire. O sea que para guardarlos, en general conviene tenerlos en atmósfera de nitrógeno, en frascos bien cerrados, ya que se oxida fácilmente. De hecho, que por ejemplo el benzaldehído se oxida el ácido benzoico, y el ácido benzoico no es soluble en el benzaldehído y muchas veces precipita en el medio.
Bueno, no hay ninguna duda, ¿no? Con respecto a esto, es química redox, pero bueno, tenemos que saber qué reacción. Otra reacción interesante, nosotros sabemos, por ejemplo, que los alquenos reaccionan con los perácidos para dar los alquenos reaccionan con los perácidos para dar epóxidos, eh, y cuando está en presencia de un compuesto carbonílico en el medio, hay una competencia para dar el epóxido y un éster a través de una migración de un grupo alquilo que ya vamos a ver. Perácido es lo mismo que peroxiácido, efectivamente. Sí, en general uno dice metacloroperbenzoico, pero el nombre IUPAC es metacloroperoxibenzoico, pero en general uno usa el nombre abreviado, pero es peroxiácido porque está sobreoxidado en el átomo de oxígeno, ¿no? Y como vamos a ver, un perácido no es que es un ácido más fuerte, sino simplemente es este estado de oxidación, porque, como vamos a ver, son muchísimo menos ácidos con respecto a la fuerza que los ácidos carboxílicos. Entonces, una acetona en presencia de un perácido o peroxiácido da lugar a un éster. Acá no sé por qué tengo esto, se me escapó. Pero bueno, acá hay un error, que bueno, después lo voy a chequear. Pero bueno, vamos al punto de lo que son los ácidos, las cetonas, que reaccionan con los perácidos para dar una reacción con nombre y apellido, que es esta reacción de Bayer-Villiger, que es muy eficiente y en general si tenemos grupos asimétricos alrededor de la cetona, vamos a ver que hay una aptitud migratoria distinta. Si es simétrico, como en el caso de la ciclohexanona, que acá tengo directamente el mecanismo, algo me pasó con la transparencia, pero después en el intervalo lo chequeo a ver qué pasó. Este perácido, por ligera protonación del compuesto carbonílico en los electrones no compartidos de la cetona, ataque del oxígeno terminal del perácido va a dar lugar a este intermediario, en el cual se produce una migración, esto es lo que se observa experimentalmente, y por cómo es el mecanismo propuesto, tiene bastante lógica, pero bueno, lo que se observa experimentalmente es que esto migra para dar lugar a este éster cíclico protonado, que habíamos visto que los ésteres cíclicos se conocen como lactonas, y finalmente por desprotonación y por equilibrio ácido-base se obtiene este compuesto. Vamos a ver que la aptitud migratoria es que si el grupo es terciario en la posición vecina a la cetona, que puede ser lineal o cíclica, terciario solamente tendría que ser abierta, no podría ser cíclico. El terciario migra más rápido que el secundario, prácticamente igual que los arilos, luego el primario y finalmente el metil. Las metilcetonas dan siempre acetatos. Entonces, este mecanismo migratorio tiene un estado de transición donde hay cargas parciales en estos carbonos y
los carbonos que están más sustituidos pueden soportar una carga mucho mejor que el grupo metilo, y por eso es que en las metilcetonas prácticamente no migran los grupos metilos y siempre se obtienen acetatos. Entonces la metilcetona sí o sí va a dar lugar a un acetato, a menos que sea acetona, pero teniendo en cuenta entonces este estado de transición propuesto para esta reacción de Baeyer-Villiger, nosotros tenemos que las cetonas cíclicas, vimos en el caso de la ciclohexanona, la ciclopentanona va a dar lugar a el éster cíclico que, como les dije, se obtiene una lactona. En el caso de las lectonas asimétricas migran los grupos más sustituidos, ya que este puede soportar mejor la carga positiva del estado de transición propuestos para dar esta lactona cíclica y no la otra, que sería el oxígeno en esta posición que no ocurre. Y una característica muy interesante, y por algo se utiliza o tiene aplicación sintética, es que si nosotros tenemos que el carbono vecino al grupo carbonílico es asimétrico, como es este caso, acá tenemos una metilcetona, ya sabemos, y es lo que experimentalmente se observa, y que está de acuerdo con este mecanismo propuesto, es que migraría este grupo para dar este compuesto. Bueno, lo que se observa experimentalmente es que esto ocurre concertadamente, de manera tal que no se pierde la asimetría, esto migra con retención de la configuración. Y eso es un detalle particularmente importante de esta reacción de Baeyer-Villiger, que obviamente que no se obtienen uniones carbono-carbono, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos un alqueno presente en la molécula puede competir con esa reacción, o si queremos epoxidar un alqueno y hay un grupo carbonilo en la molécula, va a haber una competencia 1 a 1. Si tuviésemos una molécula con un compuesto carbonílico aislado, como por ejemplo esta que tuvimos, como uno no puede escribir, pero por ejemplo esta molécula, en presencia de un equivalente de ácido metacloroperbenzoico, va a dar lugar a la protección, a la formación del epóxido en este alqueno, y acá tenemos dos carbonos iguales. Habría obviamente un efecto electrónico de este grupo, pero se formaría la lactona en este grupo, en esta posición, y también en esta posición. Entonces habría una competencia tanto por el grupo carbonilo como por el alqueno. Pero uno puede tomar ventaja de eso y utilizar esta reacción, ya que es muy interesante que la migración ocurra con retención de la configuración en el carbono que está unido el compuesto carbonílico, en el carbono adyacente. Bueno, ¿todo bien hasta ahora? Bueno, entonces, otros de los reactivos o de los nucleófilos que pueden reaccionar con los compuestos carbonílicos, aldehídos o cetonas, son los reactivos de Grignard, ¿no es cierto? Y sobre esto vamos a volver, porque va a ser muy interesante hacer comparativamente cómo reaccionan los aldehídos y las cetonas con estos compuestos que los podemos considerar directamente como carbaniones, pero la cosa es un poquito más compleja, pero intuitivamente uno puede, de alguna manera, para ver cuál es
el comportamiento que tienen cuando hay electrófilos presentes, cómo reaccionan estos compuestos. Nosotros vimos en Orgánica 1 uno de los primeros compuestos que estaban polarizados derivados de los alcanos, que son los halogenuros de alquilo. Y sabemos que estos compuestos, en el carbono donde está unido, donde está la funcionalidad halogenuro de alquilo, que esta unión está polarizada, ¿está bien? Entonces, acá tenemos un delta más, y esta unión sigma están los electrones bien cerca del átomo de halógeno, ¿no es cierto? Entonces, Profesor, perdón que le interrumpa. ¿Le puedo hacer sí, una consulta? sí, ¿Esta diapositiva en qué parte está? Porque en el PDF que nosotros tenemos llega solo hasta la página 41. O sea, asumo que esta debería ser la 42. ¿esto no está? No, esta parte no. Llega hasta la diapositiva anterior. Ah, bueno, entonces la voy a agregar, no se preocupen. Sí, era solo para avisarle. No, no, bueno, es que en general uno lo que hace para subir la teórica es imprimir lo que piensa dar. Igual ya pasamos a ácidos carboxílicos. Me debo haber confundido en la impresión y lo dejé. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar lo que está en la teórica del PDF que incluya a esto, ¿sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Pasa que no sabía qué tantas más diapositivas nos quedan de esto, digamos. No, esto no lo voy a dar, esto tampoco, así que es simplemente dar el reactivo de Grignard, así que no se preocupen, igual vamos a volver sobre esto cuando hagamos el análisis comparativo estaba seguro que lo había puesto, pero bueno, es decir, ¿cómo es? Grabar de tal página a tal página y quedó esta sin... Así que mis disculpas, así que no se preocupen. Pero bueno, igual podemos entender esto y bueno, y luego lo cargamos. Sí. Entonces, acá lo que tenemos entonces es claramente un electrófilo, ¿no es cierto? Y lo que encontró Messier Grignard a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sí, 1895, 1901, 1902, desarrolló los primeros compuestos organometálicos estables, ¿no es cierto? Que tenían una particularidad que acá tenemos partiendo entonces de un compuesto de un electrófilo, ¿sí? Que ya lo vimos para las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular y para las eliminaciones, ¿no es cierto? Los transforma a través de una reacción con magnesio metálico en un solvente aprótico, anhidro, en un compuesto que tiene propiedades totalmente distintas al original, de un electrófilo, ¿sí? Delta más, a casi una carga neta sobre el carbono. Es decir, de un electrófilo pasamos a un nucleófilo muy fuerte, ¿sí? Estos se conocen como reactivos de Grignard, y ese cambio de polaridad, que en alemán se conoce como un Polum, que hay muchas reacciones. Este en particular es muy interesante, ya que nosotros tenemos entonces este compuesto, que es un halogenuro de alquilo, que fueron los primeros ejemplos, ¿no? Que vimos cómo de reacciones químicas para estudiar los mecanismos SN2, SN1 también, E2 y E1, se transforma en un nucleófilo y puede reaccionar con un electrófilo, en este caso es formaldehído, que es un electrófilo, entonces este nucleófilo ataca al compuesto carbonílico, me va a dar el alcóxido correspondiente y en un segundo paso de reacción, agregando un un donor de protones, vamos a tener el alcohol correspondiente, una nueva unión carbono-carbono, y este carbono que proviene del aldehído. Esto obviamente proviene del halogenuro de alquilo.
El cloruro de isopropilo, por ejemplo, también se obtendría de la misma manera y daría lugar primero a la formación del alcóxido, ¿sí?, a través de la adición nucleofílica a este aldehído, ¿sí?, en este caso acetaldehído, para dar este compuesto. Hay muchos ejemplos de estos carbaniones, como tienen la carga directamente sobre el átomo de carbono. Nosotros los vamos a definir como nucleófilos duros y van a reaccionar con electrófilos duros como los compuestos carbonílicos. Ya vamos a hablar sobre dureza y blandura de electrófilos y nucleófilos cuando estudiemos la adición conjugada, para explicar el comportamiento de cuál es la regioquímica en ese tipo de compuestos. Existen también otros carbaniones, ya vamos a ver después cómo se obtienen, que son los organolíticos, que también se obtienen de una manera muy similar. Los compuestos organolíticos, como vamos a ver, esta unión es covalente, pero bueno, no es iónica como es prácticamente en la de los reactivos de Grignard. Y esta unión carbono-litio, como vamos a ver más adelante, está obviamente muy polarizada y se puede considerar como si fuera un carbanión, ¿no es cierto? Entonces, este carbono ataca el carbono electrofílico de la cetona para dar lugar al alcóxido correspondiente, y luego, en una segunda etapa, ¿sí?, esto también usa solventes apróticos, éter, tetrahidrofurano, tioxano, y en una etapa cuando se corta la reacción, entonces se protona, ¿sí? Los compuestos organolíticos son muy comunes, en particular butil-litio, es un producto comercial que viene disuelto en éter, o metil-litio, en hexano, ¿sí?, 1,6 molar, se puede trabajar con relativa facilidad. Después, arriba de 2 molar ya pasa a ser pirofórico, es decir, se prende en contacto con el oxígeno. Hay que trabajar siempre en atmósferas de argón preferentemente, o de nitrógeno, pero mejor argón. Y bueno, acá hay algunos ejemplos de estos compuestos de la reacción de organometálicos con compuestos carbonílicos. Sobre esto vamos a volver más adelante, y bueno, ver bien cómo es la formación de estos compuestos, pero lo que es interesante, además de cómo reaccionan químicamente con compuestos carbonílicos, es cómo pasamos de un electrófilo a un nucleófilo a través de una transformación. Fíjense que esto, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, constituyó una novedad muy, muy interesante, y la persona que lo desarrolló pasó a llevar su nombre con justa razón, ¿no es cierto? Entonces, Grignard fue un químico francés muy destacado que desarrolló estos compuestos, y todo lo que se hizo a lo largo de Carbaniones son simplemente mejoras, pero la parte conceptual realmente se conoce desde hace mucho más de 100 años, más de 120 años que se conocen estos compuestos organometálicos. Estos fueron los primeros, y vamos a volver sobre eso. Entonces, esto que no lo tienen, menos mal, ahora vamos a ver otros compuestos carbonílicos, en el cual, en lugar de tener un grupo alquilo o hidrógeno, aldehídos o cetonas, ya los presentamos, ¿no es cierto?, cuando vimos lo que es la unión carbono doble enlace oxígeno. Ahora vamos a ver un poquito cómo se obtienen y cómo es el comportamiento químico, y bueno, y finalmente cómo se pueden, su utilidad para realizar nuevas uniones carbono-carbono, como los aldehídos y cetonas, cuando veamos cómo se abstraen los hidrógenos alfa
a los compuestos carbonílicos y también a los derivados de ácido. Pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces ahora vamos a presentar estos grupos que, como dice la transparencia, constituyen entonces un estado de oxidación mayor que cuando el grupo que está unido en esta posición es un hidrógeno o un grupo alquilo. Este es un ácido carboxílico, ¿sí? Son en todos casos compuestos que tienen un grupo o un átomo unido directamente que es electronegativo. Ácido carboxílico, cloruro de ácido, anhídrido, ¿sí? Que proviene de la deshidratación de dos moléculas de un ácido carboxílico, que puede ser la misma molécula o moléculas diferentes, esto puede ser R o R', un éster, una amida monosustituida, sin sustituir, monosustituida o disustituida, R puede ser R' o R segunda, y un nitrilo que, como tiene un triple enlace carbono-nitrógeno, lo consideramos que está en el mismo estado de oxidación que el oxígeno. Todos estos son considerados derivados de ácido, incluso los nitrilos, y de hecho que a través de reacciones de hidrólisis podemos hacer que un nitrilo se transforme en un ácido carboxílico, a través de la amida correspondiente. Si deshidrato una amida, fíjense que acá tengo hidrógeno 2, oxígeno, la deshidratación de una amida sin sustituir da lugar a un nitrilo. Y de hecho que el acetonitrilo se obtiene a través de la acetamida, y un acetonitrilo de baja calidad contiene pequeñas cantidades de acetamida. Entonces, ¿cómo nombramos a los ácidos carboxílicos? Bueno, obviamente que el nombre IUPAC es el que termina en oico, pero los de bajo peso molecular tienen nombres particulares o nombres de la jerga química, particularmente los de bajo peso molecular y algunos otros, como por ejemplo puede ser el benzoico que vamos a ver. Entonces, ácido fórmico, el nombre viene porque lo segrega las hormigas como protección, es el ácido carboxílico más simple. Ácido acético, típico componente de vinagre. Ácido propiónico o propanoico, pero el nombre que lo vamos a usar, que ya pasa a formar parte de los ácidos grasos. Ácido butírico es uno de los principales componentes de la manteca y que tiene ese aroma característico que tiene la manteca, proviene principalmente del ácido butírico. Y como van a ver un poquito más adelante, la mayoría de los ácidos, los ácidos grasos son, de acuerdo a su biosíntesis, son un número par de átomos de carbono, butírico, caproico, caprílico, cáprico, son compuestos de origen natural presentes en animales. Estos nombres de caproico, caprílico y cáprico, como dice la transparencia, pertenecen a son componentes mayoritarios de la grasa de cabra. Entonces, dos cositas, lo mismo que ocurre con los compuestos carbonílicos, estas posiciones alfa y beta son los carbonos que están unidas al grupo principal, que en este caso es el grupo carboxílico, y se utiliza en los nombres comunes o utilizados en la jerga química. Entonces, alfa no es el carbono del carboxilato, sino es el carbono que está unido adyacente al carboxilato. Alfa, beta, gamma, delta, y lo utilizamos para explicar reacciones en el carbono alfa al carboxilato o distintos sustituyentes, como vamos a ver en numerosos ejemplos.
En la nomenclatura IUPAC de los ácidos carboxílicos, entonces se utiliza el oico para nombrarlos, y se reemplaza la O terminal del alcano correspondiente, etano, por etanoico, pero nadie le dice al acético realmente etanoico, si bien es totalmente propio nombrarlo así. El carbono 1 es el átomo de carbono del grupo carboxílico, y el carbono 2 es el alfa en la nomenclatura trivial, ¿no es cierto? La nomenclatura coloquial o de la jerga química. Entonces, para nombrarlos, se usa lo mismo que con los otros grupos funcionales, la cadena más larga, y los grupos, el carboxilato tiene prioridad. Si tenemos grupos carbonílicos, se pondrán a lo largo de la cadena utilizados. Bueno, esto ya lo van a ver, simplemente sepan que existe, pero lo van a tratar en detalle cuando vean los productos naturales. Simplemente sepan ahora, por curiosidad, estos ácidos grasos, insaturados son esenciales, están en las posiciones cis, y son esenciales, significa, como vamos a ver, o van a ver con el doctor Durán en su momento, los compuestos esenciales son los que no biosintetiza el organismo y hay que ingerirlos en la dieta. ¿Sí? Estos nombres que por ahí están acostumbrados a usarlos de omega 3 o omega 6, es simplemente decir cuál es la posición del metilo terminal al último doble enlace cis que tiene el aminoácido. El ácido graso correspondiente. Son no deseables los productos que no son naturales, que tienen dobles enlaces trans, ya que son difíciles de procesar o de eliminar o de metabolizar. Entonces es importante la ingesta de estos aminoácidos y la no ingesta de los que no son cis. Bueno, un ácido carboxílico, vamos a ver los ácidos carboxílicos y sus derivados, ¿sí? Cuando este hidroxilo está reemplazado por otro grupo, o este átomo de hidrógeno está reemplazado por otro grupo. Al igual que los aldehídos y cetonas, este hidrógeno, este oxígeno y este oxígeno, junto con este carbono, están en el mismo plano. Esto puede ser R, este es el ácido fórmico, obviamente. Están en el mismo plano, y dependiendo de los sustituyentes, tienen enlaces cercanos a 120 grados. Acá tenemos las longitudes de enlace para el caso del ácido fórmico, y las 3 estructuras de resonancia que indican lo que va a ser el comportamiento de los ácidos carboxílicos. Entonces, esta unión obviamente está polarizada, más cerca del oxígeno, pero va a ser menos electrofílico, como vamos a ver, que los aldehídos y cetonas, ya que junto con esta estructura de resonancia tenemos esta otra estructura en el cual la electrofilicidad de este átomo de carbono está compartida con este átomo de oxígeno a través de los electrones de este átomo de oxígeno, para dar esta especie. Y si bien esta especie, como vamos a ver, es electrofílica, lo es mucho menos electrofílica que los aldehídos y cetonas, pero a pesar de eso puede dar lugar, como vamos a ver,
a reacciones de adición nucleofílica. Fíjense que comparativamente con los aldehídos y cetonas, acá tenemos un átomo atractor de electrones, pero con capacidad donora de electrones para proteger de alguna manera este átomo de carbono, haciéndolo menos susceptible de recibir ataques nucleofílicos. De hecho lo es, como vamos a ver, su comportamiento químico. Bueno, vemos algunas propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Entonces, tienen capacidad donora y aceptora de unión hidrógeno o puente de hidrógeno, como se decía antiguamente. Entonces, donora y aceptora. Y es muy habitual estas asociaciones diméricas de los ácidos carboxílicos, haciéndolos que tengan puntos de ebullición mucho mayores que los análogos del mismo número de átomos de carbono comparativamente, ¿no es cierto? El ácido acético, por ejemplo, destila a 140 grados, más o menos, comparativamente con el etanol, que destila a 78. Como vamos a ver, la presencia del ácido la estabilización por resonancia del carboxilato, en el cual tenemos dos especies idénticas que hacen que los hidrógenos de los ácidos carboxílicos sean mucho más ácidos que los fenoles y que los alcoholes, como vamos a ver. Entonces, la base conjugada del ácido carboxílico, que es el anión carboxilato, podemos decir que es en forma equivalente, ¿sí? Estas dos especies son iguales y están muy bien representadas a través de que cada oxígeno tendría media carga positiva, o de alguna manera que tenemos un doble enlace parcial entre el carbono y oxígeno, y entre el carbono y el oxígeno, y eso es lo que se observa habitualmente. Si no les parece mal, hacemos, ahora son las, van a ser 5:10, antes de las 5:20 nos encontramos de nuevo para seguir, y bueno, y ver un poquito las propiedades físicas y cómo reaccionan los derivados de ácido en las reacciones de adición nucleofílica. ¿Les parece? 5:20 en punto, retomamos, ¿está bien? Sí, sí. Buenísimo.